es la migración irregular a los Estados Unidos, irregular de la perspectiva que ingresan a Estados Unidos sin documentos. Y vaya que papa caliente la que tiene la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Qué papa caliente la que tiene, con aproximadamente 20,000 personas abajo de 18 años que están a cargo de diversas instituciones estadounidenses y que han ingresado por esa frontera mexicana. ¿Se imaginan la cantidad de niños hondureños entre esos 20,000 que ya están en territorio estadounidense? Bueno, de tal forma que ayer anunció el presidente Biden que la vicepresidenta Kamala Harris se entendería y resolvería esa problemática. Antes de presentarles a cada uno de mis invitados, tenemos 2 presenciales hoy y 2 vía Zoom. Voy a dar más insumos de esta temática con el siguiente BTR, cortesía de Univisión. Y ya luego Gabriela Andino va a darnos a conocer el título del programa para que usted interactúe con nosotros esta mañana. La vicepresidenta Kamala Harris ahora estará a cargo de contrarrestar el flujo de inmigrantes en la frontera sur. Liderará los esfuerzos diplomáticos para trabajar con las naciones a que acepten a los deportados y a que aumenten los controles migratorios en sus fronteras, anunció el presidente, quien agregó que Harris ya ha empezado esas conversaciones con el gobierno de México. El trabajo será difícil, pero necesario para frenar la ola de inmigrantes, dijo la vicepresidenta. El mandatario, reunido con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, culpó nuevamente al gobierno de Trump por la situación en la frontera. Dijo que el flujo de inmigrantes empezó hace meses, pero que ahora es su responsabilidad de pararlo de una manera humana. Esta tarde, una delegación de la Casa Blanca y congresistas demócratas recorrieron el albergue federal para niños no acompañados en Carrizo Springs, Texas. En las imágenes se ven adolescentes jugando fútbol y basquetbol, viendo televisión en pantallas gigantes. La congresista Norma Torres estuvo allí. Ellos estaban en buenos espíritus, diciendo que tenían acceso a comida, a ropa limpia. Desde marzo del año pasado, casi 3,000 menores no acompañados han dado positivo a COVID y en este momento 319 están contagiados y en aislamiento. Esto no es una crisis, es un problema bastante complejo que hemos visto en años anteriores, pero la realidad de la crisis está en Centroamérica y ahí que tenemos que ir a ver si podemos mejorar. La delegación de la Casa Blanca, que ayer estuvo en México, suspendió hoy su visita a Guatemala por la actividad volcánica que cerró el aeropuerto de la capital de ese país. Gabriel Andino nos presenta el título del programa para que usted comience a sugerirnos, a valorar también toda esta crisis que se origina en nuestros países, desde luego. La gente se va buscando mejores horizontes, algunos protección porque se sienten inseguros en estos países del Triángulo Norte, y no hay duda, me parece muy buena apreciación cuando se dice la verdadera crisis está ahí, porque esos países son los expulsores de su gente. Desde luego que lidiar con 20,000 menores de 18 años, hay niños sin sus padres, ha de ser una tarea bastante difícil que enfrentará a partir de ahora la vicepresidenta de Estados Unidos. Gabriel Andino, buenos días. Muy buenos días, licenciado, así es, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la temática de este día para que participe con nosotros a través de Facebook o Twitter, donde plantearemos el tema, los apuros migratorios de Estados Unidos y su nuevo enfoque en el Triángulo Norte. Esta es la temática que tocaremos para que usted haga sus consultas, sus comentarios, su apreciación a través de @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Los apuros migratorios de los Estados Unidos y su nuevo enfoque en el Triángulo Norte es el tema de hoy en Frente a Frente. Gracias, Gabriela. Ya en unos minutos tendremos una conexión con Elizabeth Kennedy. Ella está en Texas, es una cientista social con maestría de la Universidad de Oxford y experta en migración forzada.
Elizabeth Kennedy, ya la tenemos en la izquierda de su pantalla, y Jimene Calderón, que es directora ejecutiva de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, también muy estudiosa de este tema migratorio. Y aquí, presenciales en el set de Frente a Frente, Sally Valladares, experta en temas migratorios y excoordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, y desde luego un invitado recurrente y muy apreciado por nosotros aquí, don Ricardo Puerta. Buenos días, don Ricardo. Buen día. Es un placer tenerlo aquí. Buenos días, Sally, también muchas gracias por atender nuestra invitación. Y voy a comenzar con Elizabeth Kennedy en Texas. ¿Qué valoración tiene de esta situación que se presenta en la frontera? Ayer fue nombrada por el presidente Biden su vicepresidenta Kamala Harris para tratar de arreglar este asunto. 20,000 jóvenes menores de 18 años. Un tema que le está generando a los Estados Unidos serios inconvenientes en las últimas administraciones. Sus valoraciones, por favor, Elizabeth. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Lo importante de hablar sobre no es una crisis en la frontera entre los Estados Unidos y México, pero una nueva ocurrencia, es que los números empezaron a subir en 2012 de niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Han seguido de aumentar de ellos y también de unidades familiares enteras. Cuando vemos niños y familias migrando enteramente, tenemos que reflexionar sobre si son refugiados o son migrantes económicos. Cuando vemos solo hombres solteros, normalmente eso apunta que es migración económica. Cuando vemos unidades familiares enteras, niños, niñas, adolescentes, mujeres migrando en masa como eso, tenemos que pensar que la mayoría podrían ser refugiadas. La otra razón de pensar en eso es por la situación gravísima en cada país, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, los países que tienen las tasas de homicidio, de violación sexual, de desaparición más altas del mundo. Además, tenemos un Estado en cada uno que no está protegiendo a su ciudadanía. Eso les da a estas personas el derecho internacional de pedir asilo en otro país para tener protección de su bienestar y su entidad física. Entonces, la administración de Biden, como otras administraciones anteriores, todavía no ha reconocido este hecho y tiene que hacerlo. La crisis está en la región del Centroamérica, no está en la frontera entre los Estados Unidos y México. No, coincidimos. ¿Qué valoraciones tiene Sally Valladares? Bueno, completamente de acuerdo con lo que me ha mencionado Elizabeth, sobre todo porque esto es un reflejo de todas las situaciones que hemos venido arrastrando de hace muchísimos años, un abandono completo de lo que es la institucionalidad, esta recomposición que se hizo en el año 2015, donde aceleraba ese proceso derivado de una presión por parte de Estados Unidos, de México, sobre esta gran cantidad de niños, donde el 60% eran hondureños, y donde también un porcentaje muy alto, recordemos este famoso informe que se dio antes de la denominada crisis humanitaria, que ese informe arrancado de raíz de parte del ACNUR establecía que muchos de estos niños estaban siendo víctimas de diferentes tipos de violencias, y esto pues generó toda esta respuesta que fue coyuntural, no fue una respuesta organizada, y que pues ha derivado a que nos tengamos que estar acostumbrando a la reacción y no a la planificación. Don Ricardo Puerta. Bueno, yo creo que la situación que tenemos puede verse desde dos ángulos distintos. No es crisis en el sentido de que es una situación que prácticamente desde que
Reagan estaba en el poder, imagínate, vamos a hacer un corte ahí, 1986, esa situación empezó a surgir. Lo nuevo ahora, y no se arregló con Obama, no se arregló con Trump, lo nuevo ahora no es lo que está sucediendo, sino hay una nueva situación en la Casa Blanca que es promigrante, porque la administración Biden, por primera vez desde hace muchos años, está juntando la condición humanitaria de la frontera con la seguridad de la frontera. No lo está viendo o seguridad o tratamiento humanitario. Y hace años esa frontera no tiene la capacidad de recepción del tipo de gente que está llegando. Y eso es por administraciones, lo mismo da que sea demócrata que republicano. Entonces, desde ese punto de vista, no es crisis. Es crisis en el sentido de que pasar 2.000 niños a Estados Unidos supone que en la cola, en el inicio de esa cola, se van a meter 3.000 más, porque hay una visión de que la frontera está abierta, que no es cierto. Y la prueba es que las medidas de Biden van a cerrar la frontera. También escuchemos las primeras valoraciones que tiene sobre esta crisis en la región que expulsa a sus habitantes por diversas razones y que ocasiona serios problemas allá en los Estados Unidos. Tenemos a Jimene Calderón, directora ejecutiva de Odeco desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Adelante, Jimene. Muchas gracias, Renato. Un saludo para todas las personas que están en el estudio, don Ricardo, Sally, Elizabeth. Coincido en que esta es una nueva faceta a este gran desafío que hace años se ha intensificado en el tema de todo lo que es desplazamiento humano, migración, sobre todo en estos 3 países denominados el Triángulo Norte de Centroamérica. En el caso especial de Honduras, denota justamente esa desatención que hay desde la propia estructura del Estado para responder a las necesidades de la población y que optan por buscar este sueño americano como una posibilidad de mejorar las condiciones de vida. O por supuesto, esto significa también, tal como dice Ricardo, que si bien es cierto, por ahora es una nueva faceta de este desafío, sin duda alguna estaremos lidiando con una crisis de mayor envergadura en un par de días, sobre todo por la desinformación que viene existiendo y que se cree que hay fronteras abiertas nuevamente. Creo que ese es uno de los problemas que motiva también esta movilización, y como dice Elizabeth, estamos viendo que son muchos más hombres solteros en este momento que se están movilizando y menores acompañados. Y esto no significa también, y creo que tenemos que ir teniendo en cuenta todo el tema de próximas caravanas que puedan suscitarse. Correcto. Elizabeth, ¿cómo valora usted las decisiones que está tomando el presidente Biden? Hagamos un recordatorio. Hace algunas horas anunció la creación de una fuerza de tarea anticorrupción. Ha anunciado $4.000 millones para la región norte de Centroamérica. Nombró a un enviado especial, que por cierto es de nacionalidad hondureña, a Ricardo Zúñiga. Hace 2 días Roberta Jacobson estuvo con Juan González y el mismo Ricardo Zúñiga en México para tratar toda esta temática. No pudieron viajar a Guatemala ayer por la situación de un volcán que está afectando a la capital y lugares aledaños y no podían aterrizar. Ayer hace el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris para que se encargue de arreglar este asunto. Deme su impresión de estas decisiones que sobre este tema ha tomado el presidente Biden. Sí, para mí la administración de Biden está repitiendo los pasos de la administración de Obama. Obama había nombrado a Biden cuando era vicepresidente para liderar la respuesta en la región. Igual que Biden está nombrando ahora a Kamala Harris para liderar
la respuesta en la región. Igual, la decisión de hacerlo en México señala que tienen la intención de seguir los pasos de otras administraciones, también desde las 80s, en cual los Estados Unidos quiere que México hace su trabajo de prevenir migración. Pero ellos no tienen el derecho ni la capacidad legal de prevenir las personas que están huyendo. Tenemos una dinámica de migración económica y otra dinámica de personas que huyen, que son personas refugiadas. Los Estados Unidos es un signatorio a la Convención para Personas Refugiadas. También aceptó esos acuerdos adentro de nuestras leyes nacionales, que si una persona huye por falta de protección, por falta de capacidad o voluntad de su gobierno, tiene derecho de pedir asilo en los Estados Unidos. Los hondureños, iguales que salvadoreños y guatemaltecos, están recibiendo asilo en los Estados Unidos y más que 30 otros países por todo el mundo en números más altos que en cualquier momento de la historia. Entonces hay un reconocimiento que necesita requerir que esta administración no ha hecho. Al mismo tiempo, los Estados Unidos sigue pensando que la solución de todo de esto podría ser económico. Y es por eso que yo voy a hablar probablemente durante todo el programa sobre tantas personas que huyen, porque lo económico no va a resolver la falta de protección, no va a resolver la impunidad. Me alegra que ellos van a mandar más dinero para un comité contra corrupción, pero eso han probado en los países centroamericanos y fueron votados cuando llegaron ciertos oficiales al poder. Entonces, ¿qué puede hacer los Estados Unidos para asegurar que Sisi o Massi queda en poder y que verdaderamente tienen el poder para condenar a los corruptos, para condenar a los asesinos, condenar a los narcotraficantes, condenar a ellos que cometen mucha violencia, que roben la certeza de un sistema judicial que funciona? No, no pueden. Entonces, hasta que los Estados Unidos entiende eso y va dirigido a las raíces del problema verdadero o los problemas verdaderos, que también son una falta de protección para los pueblos indígenas, para la mujer, para los niños, niñas, adolescentes que no pueden cumplir sus derechos ni vivir en paz. Los Estados Unidos no va a tener un impacto. Y finalmente, los Estados Unidos siempre piensa en periodos de 4 años. Eso es por la realidad política de nuestro país. Pero esos problemas surgieron por décadas. Y las soluciones también tienen que estar diseñadas por décadas y adelante, no solo por 4 años. Ahora que me está diciendo eso, ¿y cuáles son las soluciones que usted cree o las decisiones integrales que la administración Biden debería tomar para pegarle fuerte a las causas que en Guatemala, Honduras y El Salvador generan esta migración a Estados Unidos y a otras regiones del mundo, Elizabeth? Sí, uno sí es la lucha contra la impunidad y corrupción, sin duda, pero tiene que estar diseñado en una manera en cual no pueden ser votados, en cual pueden quedar permanentes y tienen el poder de llevar a audiencia los procesos, porque Sisi tuvo este poder, Massi nunca tuvo este poder. La otra solución sería reconocer, aceptar que hay mucho trauma en la región y tener un tratamiento generacional y societal para el trauma. Al mismo tiempo, hay una necesidad de reconocer que en muchos barrios más pobres las tasas de violencia son las más altas. Entonces, y violencia no solo por crimen organizada, por el Estado también. Entonces hay que reconocer que en muchas comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras, el Estado es parte del problema, no parte de la solución. Entonces, trabajando en aquellas comunidades, la respuesta tiene que ser mucho más compleja y normalmente lo que necesitan allí son centros de salud, de educación
y trabajos dignos, no trabajos que pagan de vez en cuando como máximo 4 o 5 mil lempiras por mes. Sí hay una necesidad económica, pero también un gran peligro de varios actores. Y hablando entonces de allí, es que reconocer que lo que está más necesitado en la región son programas sociales, no otro trabajo que más que todo explota. Necesitan que todos los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar hasta al menos bachillerato, que hay un centro de salud si alguien se enferma, que hay un programa que da comida durante huracanes o durante una pandemia global. Todas esas necesidades básicas que la mayoría de estos países no tienen cumplido. ¿Le causa buenas sensaciones esta administración nueva en Estados Unidos para que tenga ese análisis global de la problemática que tienen estos países, Elizabeth? Sí, dentro de los Estados Unidos, después de 4 años de un hombre con mucho odio, con muchos déficits, tener a alguien en poder que al menos no está hablando mal de varios grupos diariamente, nos da algo de esperanza. Este dicho, especialmente al respecto de la región y el exterior de los Estados Unidos, no ha importado tanto si es una administración republicana o demócrata. Las respuestas internacionales generalmente han seguido ciertos principios, especialmente enfocadas en soluciones del mercado. Pero estas soluciones en el mercado tienen una asunción del base que un país, cualquier país, tiene un mínimo de servicios, un mínimo de transparencia, un mínimo de falta de corrupción, que en El Salvador, Guatemala y en Honduras, igual que en muchos otros países, no son ciertos. Entonces los Estados Unidos tienen que cambiar su manera de pensar y también aceptar que en algunos países lo que necesitan más es un desarrollo de su red social, de sus programas sociales. Muchas gracias, Elizabeth. Ricardo. Yo me sumo a lo que ella ha dicho y le voy a poner algo que no se mencionó, y es que cuando tú atacas las causas, el tiempo de maduración para esperar por la solución es mucho más. Y la pregunta es, ¿y mientras tanto qué haces? Porque ese lapso que va desde que tú empiezas a incidir hasta que encuentras la solución, tranquilamente puede ser más de un año. Y no se puede estar en esta situación normalmente por un año. ¿Ves? Ese es el primer punto. Segundo punto, en estos momentos el factor mexicano no se menciona porque estamos hablando de frontera de México y Estados Unidos y de gente que quiere pasar la frontera. Pero en la práctica la presión mexicana es mucho mayor que lo que hace la presión centroamericana en la frontera para pasar para Estados Unidos. Sally. Bueno, yo quiero, sobre este último punto, hace 2 días se hizo una entrevista al excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, de México, y este señor estuvo aquí en Honduras. De hecho, fue el primero llamado por parte del gobierno cuando se dio esta transición en 2018. Estás hablando de Tonatiuh Guillén. Guillén López, Tonatiuh Guillén. Y él, en aquel momento, recordemos que México habló de un nuevo paradigma de migración, y de hecho él no estuvo más que 6-7 meses en el gobierno, ¿no?, de López Obrador. El asunto es que también hay otra situación que está ocurriendo en México, que ya se está advirtiendo, y es el aumento de la migración mexicana. Y él hace 2 días menciona, él es un estudioso del Colegio de la Frontera, y él menciona y dice que la mitad de los migrantes que están en la frontera sur de Estados Unidos son mexicanos.
Es decir, todavía no tenemos solamente lo que pasa aquí en Centroamérica, sino que también Estados Unidos está empezando a lidiar con una situación derivada de lo que es el descontento con el gobierno actual de López Obrador. Entonces, eso es una presión política. Más allá de ser una situación humanitaria, se vuelve una presión política que pone entre la espada y la pared a este gobierno, que tiene no solamente la promesa para este mandato, sino que ha venido arrastrando como partido, los demócratas, la promesa de la reforma migratoria, que no se pudo consolidar, y hay una segunda apuesta, que fue la primera, el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que se emitió en 2014, liderado por Biden, porque fue una designación de Obama en aquel momento. En aquel momento habían 4 temas prioritarios para Centroamérica, que era dinamizar la economía, desarrollo de capital humano, seguridad ciudadana, acceso a justicia. Hay 3 prioridades para este nuevo plan que se está lanzando para Centroamérica: el seguimiento prácticamente de lo que fue el fracasado Plan de Alianza para Prosperidad, que son estos 3 nuevos temas, que bueno, no son tan nuevos para nosotros, pero que no significan que los 4 temas anteriores quedaron saldados y que hay mejores condiciones en el país sobre esos 4 temas. Pero estamos hablando de transparencia, estamos hablando de lucha contra la corrupción y estamos hablando de protección de derechos humanos. Y pobreza y violencia. Esos temas son un desafío enorme, porque el contexto en aquel momento ya era un contexto dramático para la región, y el contexto ahora se vuelve mucho más complejo, porque sabemos que no tenemos institucionalidad, sabemos que estamos a las puertas de un proceso electoral que con este ensayo que tuvimos con las elecciones primarias, sabemos que no estamos en una situación en la que el país pueda atender ningún asunto, no solamente el tema de migración, ningún asunto, porque desde el momento que tenemos esa enorme cantidad de personas que ya alertaban organismos internacionales, los mismos estados, y había una resistencia a reconocer lo que estaba pasando en el país, lo que tenemos en ese momento es personas que sobreviven, no viven en Honduras, sobrevivimos en este país. Es una situación compleja la que vivimos en Honduras, e igualmente en El Salvador y en Guatemala. ¿Alguna valoración adicional, por favor, Jimena Calderón, antes de ir a la pausa? Creo que es importante lo que se ha mencionado y ver que sin duda alguna tenemos que pensar en todo este ciclo de la movilidad humana, de la migración desde origen, tránsito y destino, porque cada uno también requiere de análisis, requiere de acciones concretas, y justamente la base es atacar esas raíces que la causan. El tema de la violencia, el tema de la corrupción, que sin duda alguna, y sobre todo en comunidades como la que represento, la comunidad afrodescendiente, el tema de la corrupción impide que lleguen programas justamente sociales que puedan atender a estas comunidades y brindar oportunidades en igual de condiciones, fomentar las competencias humanas requeridas justamente para que puedan encontrar en el país, este país de origen, Honduras, esas oportunidades para mejorar, no solamente como personas, sino también como comunidad. Entonces, creo que esta dinámica también en este análisis tenemos que ir pensando cómo se pueden ir promoviendo acciones, origen, en tránsito y destino. Y sí creo importante y coincido en que desde Estados Unidos tiene que haber un reconocimiento también, ¿verdad? Todas estas causas y, por supuesto, sacar, pienso yo que lecciones aprendidas, como se ha mencionado. Estos procesos no son nuevos, pero es necesario que podamos, y tal vez de aquí desde el trabajo de sociedad civil que realizamos, es ir sacando, es ir
poniendo a la luz cuáles son esas lecciones como las que se han venido mencionando, que si bien cierto, no son programas nuevos, pero han tenido algún tipo de impacto ya en la población migrante. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la población de este nuevo gobierno? Sin duda alguna, en la población que está viendo el tema migratorio como su opción de vida, esperan de que haya mejores medidas y la tan ansiada también reforma migratoria pueda ser lograda. Muchas gracias, Jimene. Y no hay duda, Ricardo, no sé si está de acuerdo usted la situación política, la situación personal que tiene el presidente de Honduras, sus constantes menciones en tribunales federales de Estados Unidos, la imagen que tiene ahora el gobernante de las imputaciones que le hacen los narcos que lo beneficiaron con ayudas económicas para financiar sus campañas, y otros que han dicho hasta quería participar de nuestros negocios. Complica más la situación de Honduras. Casi es un gobernante en este último año defendiéndose a sí mismo, aclarando todo lo que sobre él se dice, y un país con institucionalidad débil que pareciera, y yo no quiero ser dramático, pero como que se nos hunde cada vez más el Estado, y la gente tratando de sobrevivir, mejor huye. No, mira, la situación que tenemos en Honduras que tú estás señalando, evidentemente no ayuda, complica la situación. Y el otro punto, el punto no es que el gobernante se defienda en Honduras, sino que vaya a la fuente donde está saliendo la información y se defienda allí. Claro, eso evidentemente no va a suceder mientras sea presidente. Además, si es presidente hay que respetarle la inmunidad, pero eso no quiere decir que por el hecho de tener inmunidad el problema está cerrado y ya no lo vamos a discutir. Una cosa que yo quisiera echar un poquito para atrás es que estamos afrontando en la frontera Estados Unidos-México una situación que tiene que ver con reunificación familiar, ya no tiene que ver tanto con migración laboral, migración económica, huyendo de la violencia, es un factor de reunificación familiar, porque acuérdate que hay 650,000 ninis en Honduras que tienen sus padres en Estados Unidos y aparentemente están criados como huérfanos aquí por las tías y las abuelas. Y eso evidentemente, cuando esos muchachos llegan a una edad adolescente, se vuelven prácticamente imaginables. O sea, no es fácil manejar un adolescente en esa situación. Y eso provoca que hay que agregarle ese factor de reunificación familiar, que hasta cierto punto es una migración forzada, porque la causa está afuera, no está aquí necesariamente. Está aquí desde el punto de vista que la relación familiar que tiene ese muchacho adolescente ya en estos momentos no es aceptable para ser manejada en una forma satisfactoria. Vamos a ir a la primera pausa comercial, luego retornamos para seguir este frente a frente con Ricardo Puerta, Sally Valladares, Elizabeth Kennedy en Texas y Jimene Calderón en la ciudad Puerto de la Ceiba. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a 1. Tenemos muchas formas de decir amigo, pero una sola para decir mejor calidad en combustible. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente le presentamos noticias relevantes en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Inician ensayos clínicos para vacuna tomada contra el COVID-19. Abuelita baila rock para celebrar que recibió la vacuna contra el COVID en Argentina. Más de 1,000 personas fueron inoculadas en México con mismas vacunas falsas Sputnik V que venían hacia Honduras. Y bueno, nuestro titular esta mañana dice que el Consejo Nacional Electoral apunta que el 17.8% de las actas presentaron inconsistencias en las elecciones primarias recién celebradas en nuestro país.
Información que usted puede ampliar ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, que le recuerda que puede hacer su día más fácil con Occidente en línea, Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los apuros migratorios de Estados Unidos y su nuevo enfoque en el Triángulo Norte es el tema de este día. Ya hay participaciones y de inmediato le damos lectura. Comenta Noticias Catacamas. Yo tengo 3 años y medio de no tener trabajo. Eso me hace interesarme en irme a Estados Unidos por una mejor vida. Uno no va a pedir allá, va a trabajar para mantener a la familia. Acá, si no lo mata la delincuencia, lo mata el hambre. Fernando Fortín, inhumano. Asunto demanda políticas flexibles en el país destino y atender en el país destino y atender causa raíz en el origen. Y nos comparte unas cifras de niños no acompañados en la frontera sur. Guatemala, 9.000 de México, 6.000 de Honduras, 2.000 de El Salvador, 27.815. Niños no acompañados en centros de detención. Frontera Sur, de febrero, ¿qué? ¿Cuál es la fecha? Vamos a abrir la imagen, Liz. Sí. Hace un poco más amplia y es 2021. Sí, correcto. 1000%. Muy buen dato, muy buen Así dato. es. Continúa. Nos comenta Fidel Cruz, cualquier país cabe en graves apuros cuando un megalómano que sufre pseudología fantástica llega al poder. Es hoy que Estados Unidos se dirige a la causa del problema. El origen está aquí. Darwin Paz, se habla mucho de la emigración terrestre que busca cruzar las fronteras, pero muy poco de todos los compatriotas que salen con visa de turista y se quedan allá. Ya nadie quiere vivir en este país. Un último mensaje de Rolando Bustillo, el problema se llama Juan Orlando Hernández, quien lidera el Partido Nacional. En 12 años que llevan gobernando, solo lograron incrementar los índices de pobreza gracias a la corrupción e impunidad que promueven desde la presidencia. Por eso sacaron a la OEA Maxi desde el Congreso Nacional. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el foro. Estoy viendo unas declaraciones, ya hicimos el resumen nosotros, de Kamala Harris. Ya saben ustedes que el presidente de los Estados Unidos, quiero que miren justamente, esta nota será en unos minutos que la van a ver. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, me pidió que dirija el trabajo diplomático con México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para abordar la situación en la frontera sur, debemos abordar las causas fundamentales de la migración. No será trabajo fácil, pero es necesario, tuiteó Kamala Harris. Voy a leer este tuit de Kamala. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, me pidió que dirija el trabajo diplomático con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para abordar la situación en la frontera sur. Debemos abordar las causas fundamentales de la migración. No será trabajo fácil, pero es necesario abordar las causas fundamentales de esa migración. Sabemos que el problema es Honduras, que el problema es Guatemala, que el problema es El Salvador. Las causas de esa migración es producto de los países que hemos construido. No hay Estado de Derecho, no hay prosperidad, no hay la suficiente inversión nacional, extranjera. Miren, en el año de la pandemia y en la situación de la educación, miles y miles de niños que prácticamente están perdiendo este año y que lo perdieron el año pasado, en las condiciones que los maestros dan clases por una herramienta, por WhatsApp. Es difícil que haya comprensión de lectura, es difícil que esos niños estén acumulando conocimiento. No sé, Sally, a mí me genera esperanza el enfoque que le está dando esta administración Biden y Kamala Harris a este problema que se genera en Centroamérica. Vamos a tratar las causas fundamentales que están provocando la migración irregular de esas naciones. Me genera confianza de que esta vez, conjuntamente con las
instituciones débiles que tenemos, son las instituciones que tenemos. Con organizaciones no gubernamentales, Estados Unidos puede hacer mucho por ayudarnos a salir de esta crisis. Esperanzador en el sentido de que los hondureños no tenemos confianza en la institucionalidad nacional y lamentable porque no es un problema, la situación que está generando migración lo que está generando desde este mismo país. Estados Unidos está haciendo este acompañamiento porque de una u otra manera hay una afectación a su territorio y algo tiene que hacer, ¿no? Y tiene la capacidad para hacerlo, pero creo que también sobre este nuevo plan, revisando el camino que siguió el plan de la Alianza para la Prosperidad, habría que hacer esas correcciones de lo que hizo que el plan de la Alianza fracasara en aquel momento, y era el hecho de tener esa suficiente socialización de lo que va a ser este nuevo proceso que se plantea para el norte de Centroamérica, y también tener una claridad de cómo se va a trabajar la interlocución, dado las condiciones en las cuales está el gobierno de Honduras, donde pues vivimos en ilegitimidad, vivimos en ilegalidad, y todavía no tenemos muy claro cuál va a ser ese proceso que se va a seguir con lo que va a ser el nuevo gobierno que se instale, independientemente de quién llegue al país, cómo van a ser esas relaciones con Estados Unidos. Eso es fundamental. Yo pienso que el hecho que se haya iniciado el proceso en México también manda un mensaje para los gobiernos de Centroamérica sobre esa legitimidad necesaria que se requiere para ser interlocutores, y esto pues hace que también tenga que haber un liderazgo por parte de los tres países, porque finalmente son esos programas, todas estas iniciativas van a ser destinadas a los tres países, y cómo se va a manejar esto, ¿no? Ahí tendríamos que pensar también la intervención de otro tipo de instituciones como los organismos internacionales, sobre todo por los temas que se van a abordar, como el tema de transparencia, como el tema de anticorrupción y el tema de derechos humanos. Todo eso tiene que ser muy bien pensado para evitar esa situación. Y el otro tema son los presupuestos. Recordemos que los 1.000 millones que eran establecidos para el plan de la Alianza para la Prosperidad, había un porcentaje muy alto, había una contraparte muy alta que tenían que dar los gobiernos de Centroamérica, y no se logró tampoco llegar a comprometer todos estos recursos. Entonces, todo este tema calza en una expectativa que todavía no tenemos muy clara de cómo se va a desarrollar. Apenas tenemos información del proceso de negociaciones. Inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza por la forma como se ha planteado este plan es inmediatamente ver la experiencia con el plan de la Alianza para la Prosperidad, pero reitero, en contextos completamente diferentes, no solamente por la presión que tiene Estados Unidos internamente, sino también por las condiciones en las cuales se encuentran los países de Centroamérica, y particularmente el caso de Honduras, que estamos en una situación de crisis extrema. Aunque dice el canciller, lo escuché hace algunos minutos en HRN, que las agencias de ambos países, de Honduras y Estados Unidos, tienen una relación normal, aunque sabemos nosotros la percepción que hay en Estados Unidos en relación al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero él dice, no, pero las agencias están trabajando con toda normalidad. ¿Tú crees que, así como está Hernández en este momento, es un obstáculo en esta nueva visión de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte? Es que así funciona la diplomacia. No pueden decir que las relaciones están mal, porque tampoco políticamente no es conveniente, ¿no? Yo creo que desde 2003, que desaparece la inmunidad en este país para cualquier alto funcionario, lo que significó también el proceso que llevó después del golpe de Estado, la figura de juicio político, que todavía no se ha dado con ninguno. Lo que nos demuestra es que
existen las herramientas, existen los asideros, jurídicamente hablando, para iniciar un proceso también de honrar el tema pues, como dignidad o dignificar ese país, de que pues, se puedan tomar esas iniciativas y hacer procesos de investigación desde las propias instituciones que les corresponden, no las instituciones del sistema de justicia, pero vemos también una captura, ¿no? Y hay también una anulación prácticamente de cualquier tipo de actuación, y lo que vemos también es todo este desencanto de la misma población frente al silencio de las mismas instituciones como el Ministerio Público respecto a todos estos procesos que se mencionan y cuáles son las acciones que el mismo Ministerio Público lidere para poder acceder a toda esta información que se está generando en Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido también no debemos de desconocer de que esto no solamente es el presidente de la República, es una captura de todo el Estado que hace de que el tema de impunidad, en aquel momento cuando hablábamos del plan de la Alianza de la Prosperidad, hablábamos, toda la impunidad estaba relacionado al tema de nuestra tasa de homicidios, llegando a ser el país más violento del mundo. Ahora, pese a los cuestionamientos que hay sobre la tasa de homicidios que tenemos actualmente, estamos hablando de una impunidad que captura a las mismas estructuras de los órganos del Estado. Sí, es una situación compleja la que vive Honduras en todo aspecto en este momento. ¿Cómo cree Ricardo Puerta? Y ya voy otra vez con la señorita Kennedy hasta Texas, lo mismo que con Jiménez hasta La Ceiba. Ya está la vicepresidenta trabajando y dice: voy a trabajar con Honduras, voy a trabajar con Guatemala, con México, con El Salvador. En la situación política del país y del gobernante, ¿quiénes deberían ser los interlocutores de Honduras en este momento para tratar de echar a andar ese plan que tiene Estados Unidos hacia el Triángulo Norte, Ricardo? Sociedad civil, empresa privada, pero déjame agregar en el análisis, porque si bien el problema empieza en los países del Triángulo Norte, ahí no se acaba la cadena de causas que hay que resolver. Y yo quiero llegar hasta la última eslabón en esa cadena de causas. Primero, enfocar el asunto. El hecho de que hayan empezado por México, y Sally lo dijo, eso no es simbólico, eso es real. ¿Por qué? Ahora viene el punto. México, Estados Unidos y Canadá ya firmaron en tiempo de Trump el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en la punta final está relacionado con la relación que tiene Estados Unidos con China, porque el 20% de las empresas que exportan productos terminados a Estados Unidos desde China son inversiones norteamericanas en China, y eso está formando parte de la relación difícil y en ese sentido creada desde el tiempo de Trump con algunos fundamentos. Esa parte tendríamos que analizarle los pros y los contras, pero la situación es difícil porque el otro día en una negociación que tenía China con Estados Unidos, las dos partes se levantaron porque no pudieron dialogar. Entonces, pero ahora viene un punto de consecuencia para el país del Triángulo Norte. Las empresas que en China se van a retirar por esa relación conflictiva insoluble que se tiene hasta ahora, es posible que quieran venir a los países del Triángulo Norte a establecerse. ¿Y establecerse para qué? Para que manden productos casi terminados, pero no terminados, hacia México, para que México entonces pueda exportar a Estados Unidos y Canadá. O sea, fíjate cómo está el panorama, hasta dónde lo tienes que llevar, porque eso sí solucionaría, por ejemplo, un aspecto fundamental de generación de empleo. Y generación de empleo que está relacionada con China, no está relacionada con las necesidades de importación que tiene países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, en otras palabras, el fenómeno migratorio se transnacionaliza y se vuelve a un nivel internacional, que el que maneja eso básicamente son los países Estados Unidos, Canadá y México, y la relación con China fundamental. Entonces, cuando lleguemos a esa eslabón último de las causas, ya tenemos el panorama
completo que nos hace falta. Muchas gracias, Ricardo. Voy a la pausa comercial. Sigo con Elizabeth Kennedy en Texas y Jimene Calderón abordando este tema migratorio, esta crisis en América Central, especialmente en 3 países que afecta a Estados Unidos desde hace años, que lo sigue afectando. Ya miren ustedes cuántos niños están en diversas instituciones de los Estados Unidos. Al menos son 6,000 niños hondureños. Y desde luego las decisiones que ha tomado la administración Biden de crear una fuerza de tarea anticorrupción. Y dijo Juan González, que es asesor del Consejo de Seguridad, una persona muy cercana a Joe Biden, y vamos a utilizar todas las herramientas que posee Estados Unidos para combatir a los corruptos públicos y privados de esa región. Ya muy pronto va a salir la lista Engels, que es una lista de la gente corrupta en esta zona de Centroamérica. Y no solo es la sanción moral, sino que les pueden aplicar todas esas herramientas que tiene Estados Unidos para combatir y disuadir a los corruptos. Eso me genera un poco de esperanza de que esta vez el enfoque de Estados Unidos puede ayudarnos realmente a salir de esta crisis en que nos encontramos. La pausa y escuchamos a Elizabeth Kennedy. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Silas Ulloa Villatoro. Honduras está en posición de ser tomado de la mano, enseñanza, dice que necesita buena educación, buen sistema de salud, condiciones favorables de vida, menos costosa y un excelente plan de retiro. Feliz día. Mario Javier García, lo que más se necesita es desarrollo de educación, producción, salud, investigación científica. Miren cómo Singapur en 60 años se convirtió en país de primer mundo. Estaba en las mismas condiciones, pero tomó la decisión de atacar la causa del problema de raíz. Lo hizo y ahí están los resultados. Carlos Galindo, la inmigración se debe a varios factores, pero nuestro Estado no hace nada, ya que las remesas mantienen al país con el ingreso de dólares. Pero ¿por cuánto tiempo este ingreso económico sustentará al país? ¿Qué hace el gobierno por dejar de vivir de este ingreso? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde están las fuentes de empleo? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la producción? Al no haber luz en el horizonte y ver corrupción y que ha aumentado la pobreza y la violencia, ya sea por maras y drogas o acciones policiales que hace que nuestro pueblo quiera irse, y esto lo compartimos con otros países, pero como el grupo del poder está bien, fomentan la emigración. Continuamos con el programa. Kamala Harris ha reconocido en una cadena estadounidense que Estados Unidos necesita aumentar la capacidad de procesar demandas de asilo y de acoger a los migrantes, principalmente los centroamericanos que huyen de la pobreza, la violencia y los desastres naturales. Es un gran problema, dijo a CBS, en la que también afirmó que el gobierno heredó una estructura muy maltrecha de la anterior administración, que además defendió una política muy agresiva contra la inmigración irregular. Las condiciones de detención de los niños en la frontera generan preocupación y críticas hacia la administración Biden-Harris. La semana pasada las autoridades estadounidenses informaron que tenían 14,000 menores migrantes en custodia, 9,562 a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos y unos 4,500 con la patrulla fronteriza. Y es que han comenzado a recibir ya crítica Biden y Harris por esa situación en la frontera. Yo le agregaría a lo que acabas de leer, Estados Unidos honestamente debe empezar por reconocer cuánto necesita la inmigración regular, ordenada, legal de estos países para el poderío que ellos tienen desde el punto de vista económico, militar, noticias, intelectual. No cabe duda de que Estados Unidos es la potencia del mundo, pero la pregunta que no se hace aquí, y no se hace porque el gobierno de Honduras no tiene legitimidad para hacerla, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos ha tenido la transparencia para abordar, es hasta qué punto Estados Unidos necesita
todos los años una migración de nuevos inmigrantes para mantener ese poderío. ¿Por qué? Porque crean más empleos que los que pueden llenar con la gente que está allá adentro. Y te estoy hablando de 680.000 puestos de trabajo que no se pueden llenar en un país donde hay 12 millones de reservas y hay no sé qué cantidad de gente esperando tienen visa de turista y ahora con la situación se van a quedar para que se conviertan en migrantes permanentes. Y otro insumo para los panelistas. Luego de visitar un centro de detención de migrantes, Carrizo Spring en Texas, la congresista demócrata Norma Torres culpó a los presidentes de los a los presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica de ser los responsables del éxodo de migrantes hacia Estados Unidos. Visité la frontera para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día. Muchos están escapando de narcogobiernos liderados por Nayib Bukele, Juan Orlando Hernández y Alejandro Yamatei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión. Torres se integró este miércoles a un equipo de la Casa Blanca que viajó a la frontera con México, donde miles de migrantes y menores no acompañados han saturado los centros de detención de la patrulla fronteriza. En el mensaje en Twitter, Torres colgó un video en el que asegura acompaña a la delegación para investigar las condiciones en que se encuentran los niños que viajan solos para la frontera de Estados Unidos. En el video, la congresista demócrata reafirmó: esta es una crisis creada por el narcogobierno y los líderes corruptos y fallidos de Guatemala y El Salvador. Elizabeth Kennedy, ¿tú crees que en esta situación que se presenta en Centroamérica, en el Triángulo Norte, y las decisiones que ha tomado el presidente Biden, trabajen de la mano con el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que tú ya sabes la situación en que se encuentra, o busquen otros interlocutores, otras organizaciones para implementar toda esa estrategia que tienen con la Fuerza de Tarea Anticorrupción y otras herramientas en función de ir mitigando este pobre Estado de Derecho, la situación económica tan compleja, la falta de oportunidades que tiene la gente en el país, especialmente la juventud? Adelante. Sí, yo diría que eso es el gran desafío para los Estados Unidos y cualquier otro país, porque para hacer un cambio, especialmente del raíz, el Estado es necesario. El Estado es quien debe dar agua, electricidad, salud, educación y tantos servicios más. También es quien debe gobernar que las empresas están respetando los derechos laborales, quien debe dar las necesidades básicas a ellos que no los tienen. Y tenemos el problema en la región, si es El Salvador, Guatemala o Honduras, que muy pocos pueden confiar, quizás nadie puede confiar en el Estado, por problemas de narcodictadura, por problemas de maras y pandillas, por problemas de dictadura. Entonces, los Estados Unidos no solo está afectado, también está afectando, porque los Estados Unidos ha dado poder, recursos y armas militares a personas corruptas, históricamente, y eso ha tenido un impacto en el derecho del Estado que no existe hoy. También los Estados Unidos han mandado prioridades como militarizar el Estado, sin mandar dinero para programas sociales. Eso es culpa de los Estados Unidos, no es culpa solo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, por el punto que hizo Ricardo Puerta, la economía de los Estados Unidos depende de la labor migrante. Nosotros no podríamos tener los precios tan bajos que encantan los estadounidenses sin el labor migrante, que hasta cierto punto el migrante en los Estados Unidos está explotado también, igual que en la región, pero con más dinero. Entonces, para que este contexto cambie, los Estados Unidos también tienen que ver su papel históricamente y actualmente en haber fortalecido la corrupción en la región. Además,
enfocar solo en la sociedad civil o la empresa privada solo puede llegar hasta cierto punto. Yo entiendo la elección o decisión de querer hacerlo por tanta corrupción, pero al fin del día, ¿quién hace audiencias? ¿Quién condena? ¿Quién podría dar un servicio a todo el Estado? Es el Estado. ¿Y cómo puede otro país decir a uno que no es suyo, que sí tiene soberanía, usted tiene que hacer tal? Y claro, los Estados Unidos lo ha hecho, pero yo no creo que es correcto que lo hagan. Entonces llegamos a este punto de cómo pueden hacer este plan sin actores de confianza en cada nivel, no solo en la sociedad civil, no solo en la empresa privada, pero también integrada en el Estado. Había hecho una pregunta sobre si la gente decide huir por todo lo que está pasando en las audiencias en los Estados Unidos sobre el narcotráfico. Y claro que sí, deciden que huir, porque su Estado no les funciona, no les protegen y además a veces les persiguen. Hicimos entrevistas con mis colegas Marna Shorak y Amelia Frank Vitale con autoridades por todo el país, en varios departamentos, en cual preguntamos a ellos, ¿y ustedes confían en el Estado? El mismo Estado no confía en el Estado. Y la mayoría habían estado amenazados por su trabajo. Hay funcionarios que todavía tienen voluntad, quisieran hacer un cambio, pero cuando intentan hacerlo, están amenazados y hasta están asesinados. Entonces, esta situación es demasiado compleja. Puede ser resuelta, pero solo en el largo plazo. Mientras tanto, tienen que existir opciones legales para que las personas que necesitan huir pueden. Entonces, los Estados Unidos siempre quieren hablar sobre los peligros en la ruta, pero no quieren ofrecer visas legales para las personas. Entre todas las personas que he entrevistado que pidieron una visa de la embajada, todos sin recursos fueron negados. Entonces, ¿quién tiene la culpa que tiene que tomar una ruta peligrosa? Yo no diría que ellos tienen. Yo diría que los estados que no ofrecen otras opciones y sí reciben los beneficios de su labor, de su dinero, ellos tienen la culpa. Muchas gracias, Elizabeth Kennedy. Me dice la producción que tenemos que apresurar el paso con los consejos comerciales. Vamos con ellos y enseguida Jiménez desde La Ceiba, Sally Valladares y algunos comentarios, porque veo que escribe y escribe y escribe que tiene Ricardo Puerta analizando esta problemática. Sally, faltan 10 meses para que termine el gobierno de Juan Orlando Hernández. Centroamericanos y estadounidenses urgimos de ir sentando las bases para ir solucionando esta problemática. Lo que decía Elizabeth, se necesita del Estado para... Ella se refiere al gobierno, porque el Estado, saben, es el organigrama jurídico, el territorio, la población. Se necesita del gobierno conjuntamente con los esfuerzos del sector privado, de la sociedad civil, para echar a andar la carreta y tratar de hacer una nueva Honduras más próspera que atraiga a los mismos hondureños, a la gente que nacemos aquí. Mientras tanto, ¿qué otra salida tiene Estados Unidos? Si el presidente que tiene Honduras es el que vemos en este momento y que le faltan 10 meses para entregar el poder. Una zozobra completa, por el hecho también de que, reitero, nos enfrentamos a este ensayo de lo que fue el proceso de elecciones primarias e internas, que nos dejó muchos sinsabores, sobre todo de la forma cómo se han hecho todo el tema de transmisión de datos, el sinnúmero de denuncias que hay con respecto a la impugnación de actas que han habido, y bueno, el hecho también de no tener liderazgos que puedan generar la confianza que es necesaria, es urgente para evitar que la población siga en una situación de desesperanza. Yo quiero referirme a este perfil migratorio que hace muy poco ha presentado la Organización Internacional de Migraciones, un esfuerzo enorme, un documento muy completo, pero que refleja una realidad que nosotros sabemos
y que una de estas causas que últimamente hemos reiteradamente mencionado, que es la desesperanza, va de la mano con todo lo que está pasando en el país. Esa es una evidencia muy grande de cómo frente a esa complejidad de problemáticas que tenemos, aunado a esta situación de zozobra que nos enfrenta el proceso electoral, es una expectativa muy grande para los hondureños, con muchas dudas sobre qué liderazgos o por quiénes vamos a depositar esa confianza para tener un nuevo gobierno que pueda trabajar mano a mano con todas estas iniciativas, no solamente a Estados Unidos, sino con todas estas deudas que tiene históricamente estos gobiernos que han pasado, pero que definitivamente pues hacen de que, mientras tanto, nos enfrentemos a esta dinámica constante de ver más y más gente salir del país. Claro, así es. Ricardo. Mire, yo creo que este impasse que hay entre la situación que tiene el gobierno de Honduras de ilegitimidad, porque es el que menos convocatoria tiene dentro de los 3 países del Triángulo Norte, y la entrega, el final del mandato de la actual administración del gobierno de turno, es una oportunidad que hay para que el gobierno de Honduras, sin necesidad de ser el gestor de los recursos que van a venir, crea las condiciones en las que van a recibir esos recursos, que pueden administrar esos recursos y prepararnos en estos meses que quedan antes de tener una nueva administración producto de las elecciones. Lo que estoy sugiriendo es que las organizaciones internacionales que están trabajando en Honduras y que tienen su base en Estados Unidos, que son las que probablemente sean las más capacitadas y dentro de las reglas de juego que hay, las que son las candidatas a recibir los recursos que se van a donar, ya se estén preparando en el sentido de cómo tenemos que actuar con esos recursos de aquí a 10 meses para que cuando lleguen al país estemos ya listos y tengamos ofertas, tengamos propuestas, tengamos preguntas que los Estados Unidos tienen que contestar para acomodarse aquí las organizaciones esas, para interactuar con las organizaciones y el gobierno de Estados Unidos. Hay una oportunidad en ese intervalo. No hay que esperar con los brazos cruzados que venga un nuevo gobierno en Honduras. Pero mira que esos dineros vienen condicionados. Primero tienen que aceptar esa fuerza de tarea anticorrupción. Ah, claro. ¿Por qué dices que no? No, porque es que realmente es muy difícil ver una oportunidad para el gobierno para organizar qué. No en este mismo foro hemos visto funcionarios que, teniendo otros mandatos institucionales, se han dedicado, y es lo que ustedes pueden ver en páginas institucionales, haciendo una republicación de las defensas del presidente. Entonces, no podemos esperar nada. Yo creo que los mensajes son demasiado claros sobre la captura que tenemos actualmente, y yo creo que esto es realmente muy grave, porque eso ya trasciende a las capacidades para poder entender la dimensión de lo que es un narcogobierno. Y entonces, ¿con quién cree usted va a trabajar Estados Unidos en este nuevo proyecto para el Triángulo Norte? Estados Unidos va a seguir su paso, y el paso es, en este momento, la contención en frontera. Yo creo que con la última caravana que tuvimos, esta denominada caravana que tuvimos en enero, donde vimos que las personas en menos de 24 horas estaban siendo retornadas de Guatemala, ya estamos viendo esa contención por parte del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a trabajar el tema de frenar la migración, pero el tema de las propuestas, el tema de la búsqueda de ese acompañamiento con los gobiernos, eso va a tener que esperar. En este momento no va a ser posible, porque yo creo que en este momento ni Estados Unidos sabe, no tiene una claridad como la tenemos, muchos no tenemos esa claridad de qué va a pasar con el gobierno. No tenemos en este momento liderazgos claros, positivos, porque hay demasiados señalamientos con todos aquellos que se están postulando para ser considerados los próximos presidentes del país. Pero ya nombró un enviado especial, Ricardo Zúñiga. Estamos apenas en marzo de 2021, ¿no? Correcto. Recuerde que son 3 países, Renato. Recuerde que son 3 países, y algo que tenemos claro es
que van a trabajar con Guatemala, van a trabajar con El Salvador en las condiciones en las que se encuentran, pero el liderazgo de interlocución no va a ser en Honduras. Honduras va a tener que participar, pero va a ser silenciado mientras no exista una claridad de cómo se va a guiar este gobierno. Y yo creo que en eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Ya empezamos viendo eso desde lo que está pasando, de que las negociaciones se están haciendo en México. Recuerde que la negociación del Plan de Alianza de Prosperidad se hizo en Guatemala. Correcto. Fue en un territorio de los estados que iban a ser beneficiarios. En este caso no se está haciendo en uno de los 3 territorios, se está haciendo en México. Pero, correcto. Y esta misma delegación venía ayer para Guatemala. No pudo llegar por la situación del volcán, pero ese es un mensaje también. Llegan a México, llegan a Guatemala. Tienen problemas con El Salvador, con Bukele, tienen problemas con Honduras en función de esa legitimidad de la que hablan. Pero bueno, es respetable la opinión de Sally. Sally dice que Estados Unidos con Honduras va a esperar el nuevo gobierno para entrar de lleno a este proyecto que tiene para frenar la migración. No, eso es perder 10 meses. La pregunta es ahora, es que ellos no lo van a perder. ¿Qué hay que hacer desde Estados Unidos hasta los países del Triángulo Norte? ¿Qué hay que hacer desde los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos? Esas dos análisis hay que hacerlo paralelamente para llegar a conclusiones realistas en ambas rutas que estamos analizando. No se puede analizar esto, que es un problema de que nosotros creamos el problema y somos los únicos actores. El otro punto es el siguiente: el gobierno de Honduras no tiene que tener ninguna legitimidad para tener un papel catalítico convocando a los actores posibles para que los actores dialogan y se pongan de acuerdo. Eso no lo va a gestionar, o sea, lo que venga como respuesta de esos diálogos que se va a tener, lo va a hacer la empresa privada y la sociedad civil, no el gobierno de Honduras, ni siquiera el nuevo gobierno de Honduras. Entonces la pregunta es, aprovechemos este tiempo que hay de final del mandato de la administración de turno que tenemos ahora, y con todos los problemas que tenemos, sí tiene la posibilidad de provocar ese diálogo. Y estoy ahí apoyándome en cosas que digo Elizabeth también, en el sentido de que por primera vez, gracias a Dios, en esta discusión, una persona que representa a Estados Unidos está dispuesta a reconocer que sí, la migración la necesita Estados Unidos, y si no, vamos a analizar el problema que hay en la agricultura de Estados Unidos en estos momentos, porque no hay gente para levantar cosecha. Termino este segmento con Jimena, a menos que Sally quiera agregar algo. Adelante, Jimena Calderón. No, definitivamente que estamos caminando en medio de la incertidumbre. El tema de la prosperidad compartida es manejado desde hace muchos años, no solamente a través del Plan de Alianza para la Prosperidad, sino las mismas instituciones multilaterales, y la realidad es que en esto de prosperidad compartida siempre hay quien pierde, y quien pierde es la población, los que tienen menos posibilidades. Renato mencionaba el tema de la educación. ¿Cuántos niños y niñas en este momento están sin siquiera entrar al sistema de matrícula, porque no tienen oportunidades, porque esta nueva normalidad a la que se ha obligado por todo el tema de la COVID a que nuestra niñez aprenda, simplemente no es entendible, porque no hay tampoco condiciones. En el caso de las comunidades indígenas, en el caso de las comunidades afrohondureñas, hay comunidades donde siquiera hay energía eléctrica, un servicio de acceso a internet. Entonces, cuando hablamos de esta prosperidad, de prosperidad compartida, regresamos justamente a las raíces de todas estas causales. Y obviamente es importante pensar en esas transformaciones, en esos cambios que tienen que hacerse, no solamente en Honduras, sino en todo el Triángulo Norte de Centroamérica. Creo que el rol de la sociedad civil tiene que ser muy beligerante. Tenemos que apuntar mucho más, no solamente al tema de la veeduría social, al tema de la vigilancia, sino también a ser actores importantes. Y recordemos las declaraciones que hizo la secretaria de prensa cuando dice de Estados Unidos, que justamente habrán fondos que no van a ser entregados a gobiernos corruptos.
Y allí es donde organizaciones de sociedad civil, entonces, debemos de ir pensando en lo que hablaban los compañeros en cabina, en cómo ir aprovechando este tiempo, qué podemos hacer en estos últimos 10 meses, pero tenemos que ir ya dibujando alguna ruta, porque si bien es cierto, estas medidas lo que nos llevan es a revisar nuevamente todo lo que está pasando en la región, pero tenemos las lecciones y algunas las hemos señalado aquí. Entonces, partiendo de estas realidades, ¿qué nos podemos proponer desde las organizaciones de sociedad civil? Ya sabemos las condiciones del gobierno y estoy de acuerdo con Sally, o sea, en diplomacia justamente es eso, ser políticamente correcto, pero desde la sociedad civil, desde estos otros interlocutores que pueden haber en este proceso, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir planteando? Y esto implica no solamente la sociedad civil que está aquí, sino también la sociedad civil de hondureños y de otros aliados que están también en Estados Unidos. ¿Cómo podemos ir haciendo esas alianzas transfronterizas, inclusive aquí mismo en la región centroamericana, en el Triángulo Norte, para fortalecer estas acciones que pueda conllevar todo este nuevo proceso? En medio de la incertidumbre, en medio de este río revuelto, claro que no queremos perder las esperanzas, y no queremos perder la esperanza porque pensamos en nuestras comunidades y pensamos en nuestros hermanos y hermanas migrantes, los que ya están allá y todavía tienen que enfrentar situaciones difíciles, y los que están pensando pues adentrarse a la ruta migratoria como esperanza de vida. Yo comparto con Sally que justamente este nuevo perfil migratorio pasa por justamente identificar esa falta de confianza también que hay en esta institucionalidad general, en la estructura general que tiene el gobierno, y eso es producto no solamente de estos casi 8 años de gobierno, es producto de muchas consecuencias y de muchas irregularidades que hemos vivido como sociedad a través de los años, el tema de violaciones de derechos, el tema de la corrupción, de la falta de transparencia, pero justamente creo que podemos ir en esta fotografía, en esta nueva fotografía que se está abordando todo este tema de la movilidad, de la migración, no olvidarnos de ese rostro humano que justamente acompaña cualquier otra acción política que pueda dar. Muchas gracias, Jiménez. Y voy a terminar este segmento pidiéndole la opinión de 1 minuto a Elizabeth Kennedy en Texas. Elizabeth, voy a formular de la manera más sencilla para que me la interprete bien la pregunta. ¿Cree usted que la administración Biden en este proyecto que está construyendo para el Triángulo Norte va a trabajar de la mano con el presidente de Honduras o no? ¿O buscará otros interlocutores en Honduras? La administración de Biden ha puesto claro que tiene dudas y preocupaciones sobre 2 líderes en la región, sobre Juan Orlando Hernández por los vínculos en las audiencias de los cortes federales de los Estados Unidos, y sobre Nayib Bukele por sus tendencias a la dictadura y su uso del ejército, hasta con involucramiento en los asesinatos extrajudiciales de supuestos mareros y pandilleros. Entonces, yo creo que la administración de Biden va a buscar maneras de quizás cambiar hasta el punto cierto o posible la administración de Bukele, como tiene muchos años más, y esperar, sí, una nueva administración en Honduras. O sea, Elizabeth coincide con Sally Valladares. Vamos a la pausa y retornamos ya en la recta final de este Frente a Frente. Está en comunicación con Frente a Frente el coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, experto en seguridad. Agustín, bienvenido a Frente, buenos días.
Vamos a intentarlo por última vez. Don Agustín Avelar en comunicación con Frente a Frente. Adelante. Bueno, entonces, escuchemos la participación del público a través de sus mensajes en nuestras cuentas de redes sociales. Gabriela. De inmediato, licenciado, y es a través de Twitter, diario en altavoz, son 298 municipios de Honduras sin programas de desarrollo social con enfoque en reducción de la migración. La corrupción absorbe muchos de los fondos de ayuda internacional. La población que huye de Honduras ya no tiene nada por qué luchar. Roberto Díaz Alcerro, la política, corrupción, impunidad e ilegalidad que ha incrementado el bajo nivel de vida de hondureños y la criminalidad son las causas de esta inmigración. Si el gobierno dedicara sus esfuerzos para proporcionar salud, educación, trabajo y seguridad, pocos saldrían de Honduras. Nos comenta Osman Cruz, buen día. Si realmente tuviéramos un gobierno humanista que trabajara en virtud para mejorar la vida de cada hondureño en salud, educación y con trabajo, con buenos salarios, nadie se iría de nuestro país. Pero estos actuales funcionarios públicos son narcos. ¿Qué podemos esperar? Que escuchando estas opiniones, la de Sally, la de Elizabeth, la de Jiménez, la de Ricardo, si los Estados Unidos va a esperar un nuevo gobierno en Honduras para trabajar fuertemente en su proyecto, la necesidad que hay, Sally y todos los panelistas, de elegir al mejor candidato para que gobierne Honduras, elegir a los mejores diputados para que legislen por Honduras, elegir a los mejores alcaldes para que trabajen en función de la prosperidad de sus términos municipales. Mira los desafíos que tiene Honduras. Buscar dentro de lo que tenemos al mejor presidente. Bueno, me dicen que ya está don Agustín Avelar y luego la pausa para venir con los comentarios finales de nuestros panelistas. Adelante, don Agustín Avelar. Renato, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Renato, y un saludo a su panel, a su distinguido panel. Renato, yo quiero hacer una reflexión. Me parece que debe haber un poco más respeto a nuestros países. No somos protectorados, no somos colonia. Creo que nuestros países merecen un mejor trato. Me parece que las opiniones de la senadora no son correctas o hay un poco de desinformación. El problema de la migración ha sido permanente desde antes de la década de los 2000. Como resultado de la Guerra Fría, ustedes saben cuánta gente emigró de Guatemala, de Nicaragua y de El Salvador, menos de Honduras. El doctor Puerta ha sido muy claro con las diferentes causas y nosotros solo estamos enumerando ciertas causas, pero la causa principal, y creo que la doctora Kennedy creo que lo mencionó, que es el tema de la violencia. Hay que entender que el problema más grave en nuestros países, aparte de los problemas estructurales que ya todos conocemos, el problema grave es el narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un país consumidor, un país que compra y un país que produce. Y no solo es eso, lo grave, ese proceso genera un círculo de violencia en nuestros países. Yo tengo 25, 30 años de trabajar con el tema de seguridad nacional, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Y conozco bien la situación de nuestro país y la realidad nacional de nuestro país. Entonces, mire que tenemos un problema grave. Hemos confiscado alrededor de 20.000 armas recientemente, con todas las operaciones que se han hecho. Y las armas siguen fluyendo del norte hacia el sur y no se está haciendo nada. Estados Unidos ahorita acaba de pasar una situación grave. Tuvieron 7 masacres en 12 días. 7 masacres en 12 días. Y producto también tiene que ver, está relacionado con el tema no solamente por razones ideológicas, por razones raciales, por razones extremistas, sino que también por el tema de las drogas. Colombia, Renato, estaba produciendo alrededor de 1.500 toneladas de coca y hacia América del Sur. Hoy en día se producen más de 2.000 a 3.000 toneladas de coca y se sigue produciendo. El narcotráfico produce los mayores capitales del mundo, alrededor de 2 billones. ¿Y dónde están esos capitales? ¿Dónde se mueven esos capitales? Mire,
por más que queramos hacer, si aquí en nuestros países hay narcotraficantes es porque hay coca y ese narcotráfico fluye de norte a sur. O sea, el tema de la migración ha sido permanente en nuestros países, no es un problema de estos gobiernos, es un problema que ha estado en toda la historia de nuestro país. Tenemos, como repito, tenemos problemas realmente graves, pero el tema de la violencia es el más grave y Estados Unidos tiene que hacer algo, tiene que tomar las medidas de prevención tanto en el sur como en el norte, tienen que hacer algo al interior de su país. Por otro lado, con el tema de la migración tienen soluciones, el tema de la migración es temporal y es permanente. Vea, de alguna manera, si no toman esa decisión no la van a parar. Repito, nosotros tenemos un problema grave que es el tema de la violencia. Ese es un enfoque que no hay que perderlo de vista. Y ese enfoque está dado por el tema de que el narcotráfico sigue viviendo. Miren, el problema más grave que tiene Estados Unidos es de México. En México actualmente los grupos de narcotráfico están enfrentando a los gobiernos. Y hay una migración fuerte de México hacia los Estados Unidos. Quizás es la más grande que hay pues de América, no solo de nuestros países. Entonces necesitamos que haya una atención más integral, no al tema solo de corrupción, no al tema solo social. Hay que ver todo el enfoque como lo recomienda el doctor Puerta. Hay que ver la parte económica y sobre todo la parte de la inseguridad, que es el problema más grave que hay en nuestros países. Muchas gracias por su atención. De Mirna. Sí. Mirna Rivera, Suazo. Sí. Mirna Rivera. Así es. Bueno, muchas gracias al coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar. La producción me dice que tengo que ir a una pausa y luego vengo con los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estas son noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Coronavirus, Honduras supera los 4.500 muertos por la COVID-19. Noticias políticas, precandidatos a diputados acusan a Jorge Cálix, Beatriz Valle y Juan Barahona de inflar las urnas en elecciones internas de Libre, según estos precandidatos a diputados de Libre. El Consejo Nacional Electoral dice que el 17.8% de las actas presentadas o han presentado inconsistencias en las elecciones primarias de Honduras. Kevin Solórzano continuará tras las rejas. Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia pospuso la resolución. Y bueno, otras noticias de interés que usted puede ampliar ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Y por cortesía de Banco de Occidente, consulta de saldos públicos y privados. Haga su día más fácil con Occidente Línea y Occidente Móvil. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, nos acercamos a las 9 de la mañana, escucho los comentarios finales. Comienzo con Elizabeth Kennedy en Texas. Comentarios de un minuto, por favor, porque ya estamos a punto de concluir el programa. Adelante, Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo creo que el tema de migración sí ha sido histórica y es compleja. Y si los Estados Unidos quiere que las personas puedan ir en una manera regular, ordenada, hay que ofrecer más opciones legales para hacerlo. Este dicho, también hay muchas personas que están huyendo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Hasta la fecha, los Estados Unidos, igual que otros países mundiales, no lo han reconocido hasta el punto necesario. Eso tiene que ver con debilidades del mismo Estado. Entonces, el gran desafío para estos países es cómo mejorar la situación en la región si no pueden confiar y contar con el Estado. Gracias, muchas gracias, Elizabeth Kennedy. Espero que no sea la última vez. Es la primera, pero que no sea la última vez aquí en el programa. Muchas gracias y que esté bien, que esté bien. Igual el minuto para Jimene Calderón de Codeco en la ciudad Puerto de la Ceiba. Jimene. Muchas gracias. Ha sido una conversación interesante. Creo que este tema de migración
siempre es un tema de actualidad. Hay que continuar fomentando este tipo de diálogos. La realidad, los contextos son cambiantes y creo que hay que seguir manteniendo la esperanza, pero también avanzando, irnos preparando, continuar trabajando desde las comunidades, desde los municipios, y desde ahí poder trasladar cuáles son estas mejores opciones también que puede haber para nuestras poblaciones que están pensando en migrar. La esperanza se mantiene, esperamos que puedan definitivamente desencadenar mejores medidas con rostro humano para nuestra población migrante. Gracias, Yemena, y espero que no sea la última vez. Es la primera, pero no será la última vez. Muchas gracias. Voy a la pausa y enseguida vengo con los comentarios finales aquí desde el set de Sally Valladares y Ricardo Puerta. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Preparémonos hoy para el mañana, para que jamás abandonemos nuestros sueños. Bueno, comentario, Sally, sobre un tema que ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que ya el plan está pues iniciado. Creo que es importante, más allá de estar a la expectativa de lo que va a ser ese contenido, es organizarse desde los diferentes sectores para poder no repetir lo que pasó, donde todos fuimos más expectantes que realmente actores relevantes en este proceso de implementación de cualquier plan, sea que se llama América Crece o el plan de la Alianza para la Prosperidad. Creo que eso es importante y yo creo que también no podría retirarme sin también mandar ese mensaje importante sobre el ejercicio de ciudadanía responsable que todas y todos tenemos que hacer para poder resolver no solamente situaciones relacionadas a la migración, sino cualquier tema de país. Son decisiones que pasan también por la responsabilidad en nuestro ejercicio y nuestro derecho y nuestra obligación de ejercer de manera responsable el sufragio en las elecciones que se van a celebrar. Así que pues ese llamado, sobre todo en nombre de todas aquellas personas que han tenido que obligadamente abandonar este país y convertirse en una cifra más, no solamente de personas que están indocumentadas en Estados Unidos, sino personas que están desaparecidas y personas que han muerto en la ruta migratoria. Gracias, Sally Valladares. Don Ricardo Puerta. Yo creo que aquí hay dos líneas de realidades que tenemos que considerar siempre. Una es desde los Estados Unidos hacia Honduras y otra es desde Honduras hacia Estados Unidos. Que los hondureños empiecen desde Honduras hacia Estados Unidos y que los gringos empiecen desde Estados Unidos a Honduras. Pero esas dos líneas se tienen que cruzar con el plan Biden. Y ese plan Biden evidentemente va a producir reformas y no hay de otra, pero no hay ni una solución estadounidense unilateral, ni hay una solución hondureña unilateral. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los panelistas esta mañana, a todas y todos. Los invitamos para que sigan con nuestra programación. La mañana del 5 viene a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.